Dentro del presente trabajo, es mi pensamiento que no cabe la posibilidad del planteamiento de una hipótesis, cualesquiera de las diferentes clases de la misma, aunque fuera el planteamiento de una hipótesis nula, ya que creo que en una experiencia en donde se lleva a cabo por primera vez una descripción y un planteamiento de una situación que probablemente ningún otro la pueda tener en iguales circunstancias, y en donde no hay algo que aceptar o rechazar, sino únicamente queda confiar que en lo que uno describe y analiza es sincero, justo y lo más apegado a la realidad posible. No tengo idea qué dijo ahí. Sí, porque prácticamente él mismo se está contradiciendo, haciendo ver que no hay hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que va a investigar o qué es lo que va a confirmar No sé cuál o habrá sido el verificar? tema de la tesis, como para Si no no poner la está, hipótesis, si que no es está el posible que tema. no tenga hipótesis. No, Ajá, debo ajá. admitir que No le, que no no, me puse a hacer la investigación más ajá, profunda. sí, sí, Pero para ver. yo de verdad me hice la idea de, ¿y si yo hubiera entregado eso a mi asesor? Sí, eso nada que ver. Y esto que él se supone que es, no es médico general, sino que es dentista, me parece. Que Él sepa hace si es esa médico y cirujano, pero eh, hasta donde entiendo nunca ejerció. a mí me habían dicho que era dentista, fíjese, Ah, pero bueno, igual debo admitir, la no, tesis no no lo tiene. tengo. Ahí hay más temas para poder investigar, para poderse graduar de esa rama de la medicina. Sí, es que hasta donde entiendo las tesis de medicina, y no lo digo con, con, con maldad ni nada por el estilo, Ajá. muchas veces se hacen en grupo y demás porque dependen de las políticas de la universidad o de la facultad en ese Hacen, momento. sí, pues hacen Entonces, EPS, como exactamente, y a tipo veces, EPS, ajá. exacto, hacen un trabajo de voluntariado y luego Ujú, revisan los datos, que no está ujú, mal, es sí, decir, eso no está sí, mal, pero claro, ajá, a veces cuando lo individualizan, muchos no saben plantearlo y terminan haciéndolo la carrera y termina algo así. ajá, sí, cabal. Insisto, eso no precisamente trato de juzgar a las personas de medicina, No, no, pero por entiendo que a supuesto, veces por las pero políticas termina así. sí, ajá. No, De hecho, hasta es tema del curso pasado, que era que no la investigación depende de quién la patrocine o de quién la pida. claro, sí, sí se acuerda que vimos eso, que la investigación puede ser personal o tipo para, digamos, para cubrir, digamos, una solicitud del grado académico y otras que pueden ser trabajos impuestos por alguna institución, ¿verdad? Sí, pero esta sí, 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 fue bastante ah, cómica. sí. Ah, pero no le gana a la de Valdizón hasta ahora, por lo menos no hasta ahora. No, ¿verdad? Pero también vea la de la fiscal, el doctorado. Ah, esa le tengo que Eh, echar una mirada. Pero qué no, vergüenza no, eso. sí, no compartieron la hipótesis, ni el plan, ni nada. Solo lo compartieron que es una copia casi textual de otra tesis que presentó otra persona 2 o 3 años antes que ella. Yo me he Solo topado presentaron con algunos tesis así. extractos. Ah, creo que le conté que me topé con una tesis que varios textos eran básicamente el libro de un autor Ajá, traducido al español y ajá, sí, nunca sí, me dijo la acuerdo. fuente y lo hizo pasar por su propio texto. Por propio texto. Y aún así, Ah, de una universidad importante en España. Entonces, estas cosas pasan. sí, A veces pasa. los asesores no están al tanto o las personas Ajá. logran disfrazarlo lo suficiente. Sí, es cierto. Ajá. O sea que Ese ahí es solo uno depende que de la habilidad del investigador, ¿va? O del que se quiere graduar, porque la habilidad del investigador es tener conocimiento nuevo. Y del que se quiere graduar urgentemente, no le importa tener conocimiento nuevo, sino que solo presentar una tesis de algo. sí. Ujú. Bueno, y también un amigo decía que en general él estaba, por ejemplo, que él estaba muy enojado con su tesis de licenciatura. Eh,
Uno dice que él la hizo y emocionado, unos pocos meses después la revisa para consultar unas citas y se da cuenta que había hecho todas las partes mal, que habían pedazos que no se entendían. Ajá. Y yo estoy seguro de su parte, tal vez, bueno, no le trato de decir que haya hecho una mala tesis de licenciatura, pero Sí, es muchos maestros posible me que dicen, tenga error la mía, es posible. La eh, mía fue un exacto, EPS y fue sobre ¿sobre qué fue? No me acuerdo, ya se me olvidó. no, pero Ay, me voy a acordar y le cuento sobre qué fue. bueno, pero muchos maestros me cuentan eso, que su Ujú. tesis de licenciatura le tienen cierto cariño por ser su primera tesis y demás, pero la Ajá, revisan y a veces se arrepienten por completo de lo que escribieron. sí, Uno ajá, específicamente decía, me dijo, en primera todo lo que escribí, al año siguiente ya no era actual, ya estaba viejo. ajá, Y yo por un momento pensé en convertirlo en libro y ya no, ya no era actual y no valía la pena para el público que yo lo tenía planeado. ajá. Bueno, eso es lo que Ya, decía él, ¿va? sí, pues, ya me acordé, la mía fue sobre las microempresas en Misco, porque fue un EPS que hicimos. Yo soy egresada de económicas, entonces ahí los EPS son, son multidisciplinarias las investigaciones, entonces hay a veces uno o dos administradores, dos contadores públicos y un economista o dos economistas, dependiendo, porque los economistas son los que menos salen. Entonces Me imagino. fue sobre las microempresas en Misco. Sí, de donde he visto que son las tesis más variadas es en humanidades y en derecho. Aunque también en derecho se dan las copias exactas. Ah, le creo, le Sí, creo. sí, mira, en todos lados se dan esos tipos de cosas que no se tienen, no se tiene como que un archivo específico donde consultar si ese punto ya se trató y la forma en que se trató. O sea, sí hay un tesario, pero no se, o sea, si se tendría que revisarse todas las tesis para saber o ver si tiene relación la que se está presentando con las que ya están, ¿verdad? Fíjese que tal vez es un ejemplo vago, pero hasta me hace un poquito de eco que la Mariano Galvez no se haya dado cuenta, porque en la Mariano Galvez todo transita por su plataforma virtual de Blackboard. Ujú. Todo trabajo queda registrado ahí. Una Así vez es. yo, ahora lo confieso porque acabo de hacer el pensum ahí, Ah, bueno. yo reciclé una tarea que había hecho porque era del mismo tema y era otro semestre y la tarea estaba bien hecha, entonces cambié las partes que me hacían falta y reciclé entera una tarea. La subí a la plataforma y me la detectó como plagio de mí Ah, mismo. sí, pues. Ajá, sí. Entonces, Sí, si una parece que tesis, ahorita ya hay plataformas que hacen eso. sí, entonces Ujú. si no podían correr una tesis en la misma plataforma por medio de otra tesis, me parece un poquito inusual. Bueno, también esa tesis fue hace, ¿qué? 12 años, Claro. lo que pasó, tal vez todavía no Sí, lo es usaban. posible. Ujú. Bueno, dice que interesante. Vamos a empezar con la clase y después seguimos platicando. Si no, aquí nos van a regañar los demás compañeros. Gracias, licenciada. No, no tenga pena. Y gracias a usted por el comentario, que es importante a veces hacer ese tipo de comentarios para saber qué tanto se ha aprendido de los cursos de investigación. Les, a ver, nos quedamos, nos faltaban las fases, ¿verdad? Del método científico. Bien, las fases del método científico entonces son plantear un problema. ¿Sí ven mi presentación? Sí, licenciada, se ve claro. Sí se ve. Gracias. Entonces, las tres fases del método científico, según Mario Bunge, son plantear un problema. Aquí escribí para parafrasear un poquito, se escribió aventurar una hipótesis, porque la verdad, redactar una hipótesis o plantear una hipótesis es una aventura, ¿verdad? Que se empieza
con un conocimiento previo para poder hacerlo. Y la tercera es la verificación de la hipótesis. Cada uno de ellos tiene sus subtemas. Por ejemplo, en las fases, para poder nosotros aplicar estas otras tres, tenemos que tener un conocimiento de lo concreto, lo abstracto y lo concreto nuevo. Y para plantear un problema tenemos que hacerlo por medio de sensaciones, percepciones y representaciones. Y para aventurar una hipótesis tenemos que hacerlos con estas operaciones gnosiológicas, que sería la teoría del conocimiento, el análisis, la síntesis, la deducción y la inducción. Y luego podemos verificar nuestra hipótesis en la práctica. Entonces podríamos decir, en base a este cuadro sinóptico, que según la lógica dialéctica, el método científico completa estos tres momentos eh, para poder captar la realidad en su evolución permanente. Entonces, lo concreto acá es la realidad de la que se parte. O sea que siempre que nosotros hacemos una investigación, tenemos que tener esa realidad de dónde vamos a partir. Recuérdense que el mundo cotidiano en que vivimos nos ofrece múltiples interrogantes. Cuando hablamos del mundo cotidiano, estamos hablando de este conocimiento cotidiano que nosotros tenemos y que todo lo captamos por medio de los órganos de los sentidos. Y vamos a hacerlo cuando nosotros tengamos algo que nos inquiete y que querramos saber de qué se trata. Si ustedes ven el libro, yo no sé si ya les comenté que estos números que yo les pongo acá es porque en el libro hay un ejemplo. Aquí en el libro está el ejemplo de lo concreto y podríamos preguntarnos por qué los perros ladran. Esta pregunta surge de nuestro contacto con la realidad. Como la interrogante exige una respuesta, pasamos a la siguiente fase, que sería lo abstracto. Aquí en lo abstracto es el análisis y el procesamiento racional de los datos que aporta la realidad. Una vez observado un fenómeno concreto, podemos decir, por ejemplo, que he observado que mi perro ladra siempre, reflexionamos y tratamos de dar una explicación que sea racional. Entonces, abstraemos, generalizamos, buscamos teorías que expliquen, observamos con detenimiento y nos podemos dar cuenta que no es solo mi perro el que ladra, son todos los perros. Cuando se percibe algún ruido o cuando se acerca un extraño, es seguro que el perro va a ladrar porque porque sienten miedo o se sienten inseguros, porque no saben quién es el que está merodeando, digamos, la casa de donde vive el perro. Entonces, no sé si está claro esto de lo abstracto. Recuérdense que me pueden interrumpir si hay alguna duda, para de una vez irla resolviendo. Si no hay dudas, entonces pasamos a lo concreto nuevo. Aquí sería la realidad a la que el investigador vuelve con nueva mirada gracias al proceso abstracto que desarrolló en la fase anterior. Cuando lo concreto nuevo se vuelve cotidiano, el ciclo se reinicia a perpetuidad. En nuestro ejemplo, tras plantearnos la inquietud de por qué ladran los perros, se leyeron varios libros acerca del por qué ladran los perros y se confirmó que en efecto lo hacen cuando sienten temor. Para verificar si lo que se leyó es cierto, se observa durante un tiempo a un perro y se van anotando las veces que ladra y las circunstancias en las que la hace. La evidencia nueva permite verificar y comprobar que los perros ladran porque se sienten atemorizados. Entonces, de estos tres momentos, que es lo concreto, lo abstracto y lo concreto nuevo, el método de esos tres momentos que les acabo de mencionar del método científico, entonces en base a ellos se establecieron tres fases para la construcción de nuevos conocimientos y son las fases que ya les mencioné, que según plantea Mario Bunge, la primera es plantear un problema y para plantear un problema tenemos que tener conocimiento de estas operaciones gnosiológicas. Se recuerdan que gnosis es igual a conocimiento y logos es igual a teoría. O sea que cuando hablamos de operaciones gnosiológicas estamos hablando de la teoría del conocimiento. Y esa pues la vamos a obtener por medio de las sensaciones, percepciones y representaciones.
Podríamos entonces decir que plantear un problema ante los ojos humanos se presenta la realidad como una interrogante perpetua. El método científico inicia cuando un investigador está en la capacidad de plantear o formular un problema digno de un proceso de investigación. Esto significa partir de la observación de la realidad cotidiana. El investigador se plantea una pregunta de forma pertinente. Se dice pertinente porque del planteamiento mismo se debe reflejar conocimiento previo del tema. Se acordarán ustedes que el semestre anterior hablamos mucho de este conocimiento sobre el tema, cuando decíamos de que para poder realizar una investigación tenemos que tomar en cuenta dos aspectos muy importantes. Y uno de ellos es un conocimiento de cultura general y otro es un conocimiento previo al tema, porque si nosotros conocemos del tema nos va a ser mucho más fácil el poder redactar todas las fases que implica realizar una investigación. Entonces podemos decir que además para ser pertinente debe exigir un reto científico, investigativo o que de alguna manera sea importante para la comunidad o institución a la que pertenezca la investigación. O sea que debemos de investigar algo que en realidad nos va a dejar un conocimiento nuevo. De nada sirve realizar una investigación de algo que ya conocemos, porque lo único que vamos a hacer es gastar un montón de recursos, tiempo más que todo, y el conocimiento siempre va a estar igual, no va a haber un nuevo conocimiento. Entonces aquí lo importante es investigar temas que no conocemos. Siguiendo, aquí un ejemplo, no sería un problema, por ejemplo, digamos, en este caso de por qué ladran los perros, no sería un problema científico el preguntarnos por qué el perrito Firulais me ladró ayer. Quizá esa interrogante tendría interés para unas cuantas personas, pero difícilmente para toda la sociedad. En cambio, podría ser un problema digno del método científico el plantearnos qué relación existe entre los conflictos que ocurren entre los pobladores de Santa Catarina y Nahualá con la legislación relacionada. Con las tierras comunitarias, la diferencia entre la primera y esta segunda pregunta es obvia. O sea, no a todos les va a interesar por qué ladran los perritos, pero sí puede hacer que les interese por qué el conflicto de tierras en estas dos comunidades. Entonces, para responder a esta última, no basta con emitir una opinión sin fundamento. Se requiere, en primer lugar, poseer de antemano un conocimiento medianamente especializado en el tema, saber que ese problema existe desde hace tiempo, que ha sido causado por las disputas entre los comunitarios, por saber a qué municipio pertenecen las tierras en disputas y sobre todo poseer nociones básicas del derecho. Entonces, plantear un problema que pretende resolverse con la aplicación del método científico implica estas operaciones gnosiológicas que les mencioné anteriormente, empezando por la sensación. La sensación, pues, no es nuestra realidad. Aquí entra en contacto con el ser humano por medio de los sentidos. Recuérdense que todo lo que captamos por medio de los sentidos es lo cotidiano. Entonces, es nuestra realidad de todos los días. Esto nos diferencia del resto de los animales. Recuérdense ustedes que el ser está dividido en tres, que es el ser animal, el ser racional y el ser vegetal. Entonces a nosotros nos diferenciamos de los animales porque nosotros sí tenemos la facilidad del raciocinio y los animales no. Entonces nuestra realidad ocurre gracias, podríamos decir, a la vista, al olfato, el gusto, el tacto y el oído. Y de acuerdo al filósofo idealista Kant, solo puede ser conocido lo que se puede captar por los sentidos. O sea que si nosotros no captamos algo por los sentidos, entonces definitivamente no lo vamos a conocer nunca. Por ejemplo, del conflicto por tierras, este aspecto se haría presente cuando observamos en las noticias a los dos grupos en disputa. Luego tenemos la percepción. Esta constituye un filtro para no agobiarnos con tanto dato que reciben los sentidos. Se clasifica y se analiza solo aquello que pueda ser de interés.
En un proceso de investigación, la fase de percepción implica poner atención en los objetos o realidades que puedan ayudar a resolver la interrogante planteada. O sea que si nosotros vamos a empezar nuestra investigación por medio de la observación y vamos a poner en práctica todo lo que captamos por medio de los sentidos, entonces tenemos que poner atención solamente en lo que nos interesa. Recuérdense que en la observación no es ver por ver, sino que es ver y analizar. Entonces, aquí en la percepción, continuando con el ejemplo anterior, este aspecto se presentaría cuando fijáramos nuestra atención en algunos elementos del conflicto. Las personas que hablan, lo que dicen, la forma en que se dirigen a los demás, etcétera, etcétera. Ahí podemos nosotros percibir cuál es el descontento que hay entre esos dos grupos de personas. Luego tenemos la representación. Aquí el conocimiento inicia cuando lo percibido se transforma en una representación. Aquí se le asigna un nombre a lo que percibimos. Permítame porque yo no sé, tan tarde que me están pidiendo accesos. ¿Se recuerdan ustedes que el semestre anterior dijimos que John Bachelard, él dice que no le da nombre a algo cuando no es conocido, o sea, lo llama cosa, y sigue siendo cosa mientras no se conoce, y deja de ser cosa cuando se convierte en objeto de conocimiento? ¿Se acuerdan de eso? Los que estuvieron el semestre anterior aquí en esta sección. Entonces lo mismo sucede aquí en la representación. Se le va a asignar un nombre a lo que percibimos. Por ejemplo, ¿sí ven la presentación? Sí, Víctor. Sí, Lick. Gracias. Sí. Por ejemplo, un médico percibe que su paciente tiene una zona morada en la rodilla. Representar eso que ve implica asignarle un nombre, pero no cualquier nombre. Debe ser uno que le permita interpretar el fenómeno observado a la luz de su especialidad científica. Por ejemplo, puede indicar que se trata de un hematoma. Posiblemente para el paciente solo sea un moretón, pero para el médico es importante representarlo como hematoma. Con solo representarlo percibido de esa manera, está indicando ya un camino a seguir para poder explicar el problema y posteriormente tratarlo. Para el ejemplo del conflicto de tierras, llegamos a la representación cuando nos percatamos de que se ha sentado jurisprudencia al respecto y que ésta puede no satisfacer las inquietudes de los sujetos sin disputa. En ese momento entramos o estamos nombrando el fenómeno desde la óptica jurídica. Cuando un aspecto de la realidad observada alcanza la categoría de representación, se está en la posibilidad de plantear un problema a investigar y proyectar un método capaz de resolverlo. Entonces, con estos conocimientos nosotros ya podemos plantear este problema que nos interesa. Aquí yo encontré algo de Roberto Sampieri que lo puse acá para compartírselos. Según Roberto Sampieri, dice que el planteamiento del problema, o sea, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser en ocasiones inmediato, o sea que tenemos la idea y ahí tenemos que aprovecharla para hacer el planteamiento del problema. Como él dice, en ocasiones puede ser es casi inmediato o casi automático, o bien tardar tiempo considerable. Eso va a depender de cuán familiarizado esté el investigador con el tema de su estudio, la complejidad misma de la idea, la existencia de estudios y antecedentes, el empeño del investigador y sus habilidades personales. O sea que todo eso está inmerso en poder hacer un buen planteamiento de un problema. Aquí encontré y me pareció interesante para compartírselos, que Mafalda es tan especial, ¿verdad? Para poder plantear un problema tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Por qué está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué puede pasar si todo continúa así? ¿Y qué se puede hacer para evitar que pase?
¿verdad? Aquí está justo lo que nosotros tenemos que tener presentes para poder plantear estos problemas. Luego del planteamiento del problema, entonces nosotros ya podemos plantear una hipótesis o aventurar una hipótesis. Y eso lo vamos a hacer por medio del análisis, síntesis, deducción e inducción. Aventurar una hipótesis, entonces, es intentar dar una respuesta fundamentada a la interrogante planteada. Esto es lo que en la segunda etapa del método científico se realiza y trata de proponer conjeturas o definir hipótesis que den respuesta al problema planteado. Se debe responder al problema a partir de lo que la ciencia ha podido recabar hasta el momento en que empieza la investigación. Recuérdense que cuando hablamos de que la ciencia que se debe de partir de lo que la ciencia ha recabado hasta el momento, o sea, es todas las teorías que hay respecto a ese tema y que nos pueden ser de fundamento, ya que no se debe también darse respuestas espontáneas y sin rigor. De ser así, dejaría de ser científico este método, porque tiene que tener algún rigor científico y un conocimiento nuevo, como les decía anteriormente. Entonces, en esta fase también se debe revisar en la biblioteca revistas impresas o electrónicas, que esas las vimos el semestre anterior, tesis de la facultad y otras fuentes de consulta a las que se tenga acceso. Debemos asegurarnos de saber lo que dice o ha dicho la ciencia al respecto para no arriesgar una respuesta débil o ridícula. O sea que si nosotros damos una respuesta sin tener las teorías, entonces estamos dando algo que definitivamente no vamos a poder comprobar. Entonces, con la información recabada, se procede a analizar los datos que nos aporta la realidad inmediata, esos datos que nos provocaron plantearnos la pregunta investigativa. Entonces, siguiendo con los ejemplos, si nos planteamos la relación entre los conflictos por tierras comunitarias y la legislación aplicable, debemos empezar por revisar el historial del conflicto en concreto entre Santa Catarina y Nahualá. Después revisar si existen otros conflictos similares y documentarnos sobre ellos. Finalmente, revisar la legislación vigente con el fin de establecer si pudiera existir alguna conexión. Durante esta segunda fase también es importante que se desarrolle, que algunos investigadores desarrollen lo que se llama fase racional o lógica. Esta fase racional o lógica se trata de un proceso en el que se analiza la información con la que se cuenta. Esto es con el fin de poder realizar conjeturas, interpretaciones, conclusiones tentativas. Y esta también implica operaciones mentales y racionales. A veces pueden ser complejas, pero también son indispensables. Y dentro de ellas, pues está definitivamente también el análisis, la síntesis, la deducción, inducción, que son las que vamos a ver en este momento. Por ejemplo, el análisis, creo que todo esto que estamos viendo no es algo nuevo para ustedes porque lo vimos también el semestre anterior, solo que aquí lo estamos viendo de una vez con un ejemplo. Entonces, podemos decir que análisis es dividir un objeto en las partes que lo integran. Significa reflexionar desde todos los ángulos que pueda ser estudiado el fenómeno que se desea investigar. En otras palabras, puede ser también desintegrar un todo en sus partes y en sus componentes para estudiar cada una de sus partes por separado con el fin de encontrar cuál es su esencia. Y dentro de la síntesis también es, bueno, el ejemplo, vamos a dar aquí el ejemplo de análisis antes de pasar a la síntesis. En el ejemplo del conflicto de tierras, se intenta recabar información acerca de las quejas, los argumentos que usa cada comunidad y por otra parte se intenta revisar el historial para ver cómo ha evolucionado el conflicto. Un ángulo más sería el de analizar la legislación vigente que se le puede aplicar, es decir, se estudia el problema desde diferentes ópticas y perspectivas.
Y la síntesis, pues es como reconstruir ese todo que desintegramos en el análisis, pero también es una operación racional opuesta al del análisis, y en este proceso se vuelve a armar el rompecabezas que desintegramos en el análisis, creado dándole un sentido más lógico y crítico, o sea que no es solamente de integrar ese rompecabezas para volverlo nuevamente un todo, sino que es ir analizando también todas esas partes que desintegramos con el análisis, ya que muchas veces en la síntesis es donde encontramos la esencia de lo que estamos buscando. Entonces, continuando con nuestro ejemplo, una vez analizados los aspectos que se pueden estudiar, se intenta ver si existe alguna conexión entre ellos. Si, por ejemplo, no saben a qué comunidad pertenecen tal o cual parcela, y si la ley es explícita o deja lagunas que permitan una interpretación ambigua, lo cual podría ocasionar los conflictos. No sé si alguien me quiere hablar, no sé si están escribiendo porque oigo ahí ruido, porque si me escriben no puedo ver si estoy presentando. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, dígame. Mire, fíjese que tengo un pequeño inconveniente y es de que escucho un poquito muy baja la clase. No sé si solo soy yo o los compañeros también tienen el mismo problema. No sé, díganme si tienen el mismo problema todos. Licenciada, yo ¿Sí? también estaba teniendo el mismo problema. También se me está escuchando. Ahorita que creo que usted se acercó al micrófono, ya se escuchó un poco mejor. Porque sí, bueno, ahorita le subí más volumen, bueno, lo tengo al 100. ¿Ahorita ya me escuchan mejor? Sí, ahí la escucho. Cuando sea así, interrúmpanme, no tengan pena en interrumpirme para ver, Como para estaba corregirlo. el tema estaba medio, entonces estábamos, al menos yo estaba esperando que como que llegara a un punto para poder decirle, pero Ah, bueno, de acuerdo, pero Estaba no hay interesante el tema. problema. sí, estaba muy reciente. Bueno, pero Sí. no hay problema, díganmelo, porque yo no sé si todos me están escuchando bien, por eso yo pregunto si me están escuchando y si están viendo mi presentación para poder continuar. Pero cuando eso suceda, no importa, pueden interrumpirme, por favor. Bueno, gracias. Bueno, acabamos de ver el ejemplo de la síntesis, ¿verdad? Sí, licenciada. Entonces pasamos a la deducción. La deducción en este caso se deduce por medio también de un proceso de inferencia. Es un proceso confiable. Inferir significa sacar consecuencias de un principio o supuesto, de tal manera que las conclusiones deben ser asumidas como válidas si el principio también lo es. Recuérdense que también la deducción parte de lo muy conocido a lo poco conocido, o sea, de lo universal a lo general, a lo singular, a lo particular. Y siguiendo el ejemplo, este es un ejemplo diferente de los que hemos estado proponiendo. Aquí es un principio científico que sería: un cuerpo se dilata cuando aumenta de calor. A partir de ello, se puede deducir que si se somete a aire condensado a un proceso de calefacción, este aumentará su volumen. De la misma manera se aplica la deducción al derecho. Un principio general indica que la ley permite hacer todo lo que no prohíbe. Imaginemos que una persona es acusada de caminar desnuda por su casa. Si no se encuentra una ley que prohíba dicha acción, no se le podrá procesar por realizarla. Para nuestro ejemplo, una deducción posible sería: si la legislación aplicable es ambigua y deja lagunas que permitan una doble interpretación, y los conflictos se originan precisamente porque cada comunidad interpreta la legislación a su manera, entonces se puede concluir a nivel hipotético que el origen de los conflictos comunitarios puede encontrarse en la ambigüedad de la legislación vigente aplicable. ¿Está claro esto de la deducción? Sí, licenciada, gracias. Entonces pasamos a la inducción. La inducción recuérdense que estos dos métodos también van unidos. Bueno, igual los cuatro van unidos, ¿verdad? Pero
En la inducción, pues esta es una operación, podríamos decir, contraria a la deducción, ya que la inducción parte de lo poco conocido a lo muy conocido. También es una operación racional, consiste en obtener datos particulares, analizarlos y sintetizarlos, y con ello se llega a una conclusión general, abarcando todos los datos particulares recabados y los que no se analizaron, pero son parte de la misma realidad. Muchos métodos experimentales basan sus hallazgos aplicando la lógica inductiva. ¿Se acuerdan que el semestre pasado hablamos mucho de esta metodología? De cómo nosotros podemos encontrar, cómo se puede utilizar la lógica inductiva o el método inductivo en los experimentos. Bien, por ejemplo, si se administra una sustancia determinada a 1000 ratones y se observa en todos ellos la misma reacción, se podría conjeturar que el mismo efecto se producirá en todos los ratones. Por analogía, se podría proceder con los humanos. Se administra la misma sustancia a un grupo de personas, luego a otro grupo, así sucesivamente hasta llegar a una población estadísticamente considerable. Entonces se podrá conjeturar que esa sustancia puede ser útil para el ser humano en general. Un ejemplo de esto es algo que es real y que nos está sucediendo en la actualidad. Cuando empezaron a investigar sobre la vacuna contra el COVID. Ustedes se recordarán que esto siempre se empezó aplicándolo a animales y después a un grupo de personas. Y ya cuando se dieron cuenta que sí funcionaba, entonces ya se empezó a producir en grandes cantidades para que todos pudiéramos tener acceso a esa vacuna. Bien, entonces podríamos decir también que es muy común usar la inducción durante la fase posterior a la de aventurar una hipótesis, y también es común hacerlo en esta fase que estamos viendo. O sea que durante la operación de análisis se puede observar los fenómenos particulares por separado, y durante la operación de síntesis también se puede llegar a una conclusión que nos va a servir de hipótesis y que se tratará de generalizar lo observado con los aspectos particulares. Para nuestro ejemplo relacionado con el conflicto de tierras, un proceso de inducción podría realizarse durante la indagación de la historia del conflicto. Imaginemos que tuvimos acceso a información de los conflictos ocurridos de unos 20 años para el presente. En cada uno de los conflictos documentados pudimos evidenciar que los comunitarios alegaban que la ley les daba la razón. Entonces, al analizar cada dato particular, cada evento de conflicto, se puede concluir que todos ellos hay en común la forma ambigua como cada uno interpreta la legislación. Entonces se puede concluir que todos los conflictos han surgido por una ambigüedad en la interpretación de la norma. Y de esta segunda fase del método científico, entonces conlleva desarrollar una planificación rigurosa, prever métodos y técnicas e instrumentos de investigación que nos puedan ayudar a establecer la validez o no de la hipótesis. Recuérdense que para poder aplicar cualquier método que queramos nosotros aplicar en nuestra investigación, siempre tenemos que tener presente qué qué técnicas vamos a utilizar, porque siempre a la par del método debe de ir la técnica para poder nosotros realizar nuestra investigación. Recuérdense que también estos no pueden ir separados. Yo buscando información encontré algunas características de la hipótesis que me parecieron importantes para compartírselas. Dice que una de las características de la hipótesis es que deben referirse a una situación real. Los términos o variables de una hipótesis deben ser observables y medibles. Las variables o términos de las hipótesis deben ser comprensibles, precisas y muy concretas. La relación entre las variables de una hipótesis debe ser clara y verosímil. Yo creo que se acuerdan ustedes de todo esto, ¿verdad? De la variable independiente y dependiente que debe de llevar las hipótesis que se plantean.
que una es la causa y la otra es el efecto, ¿se acuerdan, verdad? Bien, entonces, ¿hay alguna duda de esto para pasar a la siguiente fase? Todo bien, licenciada, gracias. Muy bien, entonces para verificar la hipótesis en la práctica, esto sería la confrontación con la realidad, porque a eso nos sometemos en el momento que nosotros vamos a verificar nuestra hipótesis. Para verificar la hipótesis, entonces, debemos seguir un procedimiento metódico, objetivo, riguroso, coherente y válido que nos permita establecer con seguridad si lo aventurado en la hipótesis es pertinente. En el método científico debemos aplicar todos los procedimientos, trabajos de campo, etcétera, que el investigador debe desarrollar para comprobar si sus hipótesis son válidas totalmente, de forma parcial o simplemente nulas. A esta fase se le llama confrontación con la realidad, porque lo que estamos haciendo es confrontarnos con nuestras teorías a la realidad para ver si podemos llevar a la práctica nuestra hipótesis. Para saber si la respuesta a nuestra interrogante es válida, el método científico ha desarrollado métodos, técnicas, instrumentos y estrategias metodológicas. Cada una de ellas se deben aplicar de forma rigurosa y coherente con las demás para que el investigador pueda adentrarse en la realidad que desea conocer. Además, lo hace acompañado de diversas herramientas dadas por el método científico. Dentro de estas herramientas está que se debe diseñar un método general, se definen técnicas específicas, se diseñan instrumentos, se planifican estrategias y acciones concretas. Desarrollado lo anterior, reúne el material indicado y vuelve a aplicar las operaciones racionales anotadas, que serían la deducción, inducción, análisis y síntesis. Esto le permitirá interpretar con objetividad y metodología todos los datos obtenidos. De esta forma puede llegar a conclusiones que le permitirán obtener nuevos conocimientos. Porque recuérdense que al llegar a todo esto, al llegar al poder llegar a nuestras conclusiones generales, pues vamos a llegar a nuevo conocimiento, que es lo que nos interesa. Aquí siempre encontrando cuestiones relacionadas a la comprobación de la hipótesis, dice que es un proceso por medio del cual las hipótesis se contrastan con la realidad y se aprueban o se rechazan. Debe elaborarse con el instrumental de recolección de datos. Recuérdense que la recolección de datos es buscar la bibliografía o los libros que hablen sobre el tema objeto de nuestra investigación. A eso es lo que se le conoce como recolección de datos. No sé si ustedes desean, pueden hacer sus fichas o simplemente tomar información de las teorías o de los libros que encontraron en las diferentes instituciones o los que encontraron en Internet también. Aquí, si ustedes se dan cuenta, las fases del método científico está el planteamiento del problema, que es un análisis de la realidad. Nos permite plantear las hipótesis y luego la prueba de hipótesis, y al probar la hipótesis vamos a obtener conocimiento nuevo. Hay otros autores que les llaman de diferente forma a estas tres fases del método científico, pero significan lo mismo. Lo que hacen es parafrasear la información que obtienen de otros autores. Por ejemplo, en la parte indagadora es donde se busca toda la información para hacer el planteamiento del problema. O sea que aquí dice que da descubrimiento de nuevos procesos objetivos o de aspectos de los procesos ya conocidos. La demostrativa, o sea, demuestra la conexión racional entre los resultados adquiridos y la comprobación experimental de los mismos. Y la expositiva, o sea, cuando ya expone todos los resultados, se exponen los resultados del proceso investigativo para servir como material de nuevas investigaciones. Porque recuérdense que esta es la ventaja de las investigaciones que se realizan cuando se llegan a conclusiones muy específicas. Ahí en las conclusiones se pueden encontrar temas que pueden ser objeto de futuras investigaciones. Aquí también hay otras fases del método científico. Aquí pues anotan observación y elección del problema, la formulación de hipótesis, la experimentación y el análisis de resultados.
Y aquí también hay otros que es observación, el problema, la hipótesis, la experimentación, la teoría y la ley. No sé si hay alguna duda de estas 3 fases. Licenciada, Sí, dígame. mire pues, lo que yo entendí, o sea, sobre la hipótesis en la práctica, porque eso todavía está relacionado en la práctica, ¿verdad? Así es. Va, o sea que tenemos que buscar el problema y ya, pues ya, ya después, o sea, ya encontramos el problema y todo, ¿verdad? Ya lo ponemos en práctica, o sea, cuando ya hemos encontrado el problema, pues ya, ¿cómo sería la? En pocas palabras, lo que primero que tiene que hacer es buscar el tema que le interesa investigar, o sea, qué tema le llama la atención y que usted quiere conocer. Entonces, tiene que buscar teorías que hablen sobre ese tema para tener un conocimiento más sobre el tema. Y ese conocimiento que usted va a tener ya sobre ese tema le va a permitir hacer el planteamiento del problema. Entonces, o sea, es como quedaría, digamos, la pregunta. Y luego, por medio de la hipótesis, o sea, el planteamiento de la hipótesis va a estar relacionada a la problemática del problema, valga la redundancia. Y ya después, con todas las teorías que se tengan, se debe de seguir con la investigación y en base a ello, pues entonces ya comprobar la hipótesis. Si toda la teoría que nosotros tenemos es importante nos sirve para comprobar la hipótesis y nosotros la podemos llevar a la práctica, eso significa que es conocimiento nuevo. No sé si así me explico o hay alguna otra duda. Ahí estamos listas, muchas gracias. Sí, allá. Por eso es que esta otra fase que vamos a ver ahorita, que sería ay, perdón, ahí está. No sé, no, yo creo que ahorita no lo pueden ver, ¿va? No, linda. Porque no puse compartir. Aquí sería la relación entre las fases. La relación entre las fases. Dice, el principio dialéctico de la concatenación universal indica que toda realidad está interconectada. O sea, no hay aspecto de la realidad que no esté en constante y necesaria relación con los demás. Entonces, dentro de los demás aspectos, ¿va? Entonces, esto significa que existe una interrelación entre las partes que componen una realidad. Esto es lo que se evidencia en el método científico. Aunque las fases se pueden explicar por separado, en la práctica se relacionan e interaccionan una con la otra de una forma constante, dinámica y dialéctica. O sea que usted puede investigar cada una de sus fases, pero después en su presentación tiene que unir esas 3 fases del método científico. O sea, no pueden ir separadas, por eso es que van unidas. En la página 24 hay un ejemplo donde dice, imaginemos una investigación acerca de la forma en que evalúan los profesores de primer año de la Facultad de Derecho. El solo hecho de plantearse una investigación supone de antemano haber realizado operaciones de síntesis. Los mecanismos para calificar y asignar una calificación pueden ser múltiples y diferentes. Pero el investigador sabe que todos ellos, con sus diferencias, pueden sintetizarse en el término evaluación. De igual manera, implica una operación de deducción por norma general de la universidad para saber si un alumno ganó o perdió, es necesario evaluarlo. Eso significa que necesariamente todos los profesores desarrollan procesos de evaluación. Así sucesivamente, también desde el planteamiento mismo se prevé la metodología que podría utilizarse. Por ejemplo, se prevé que se hará una observación y una recopilación de los instrumentos de evaluación empleados. O sea, se puede recabar todos los instrumentos que se emplearon para hacer el análisis. Entonces, durante esta fase de aventurar una hipótesis, podríamos decir que necesariamente se vuelve al planteamiento del problema.
Y a veces en el momento de plantear la hipótesis nos percatamos de que el problema está mal planteado y también regresamos a esa fase para poderlo corregir. También se puede plantear plantear la hipótesis. Esto implica medir los riesgos metodológicos que una respuesta, que una u otra respuesta puede darse al problema planteado. Entonces, recuérdense que pues, nosotros corremos esos riesgos de no poder plantear o demostrar nuestra hipótesis como verdadera, sino puede ser una hipótesis falsa o nula, o que no esté completamente verdadera. Entonces, si seguimos el ejemplo anterior, podremos evidenciar que el problema no está planteado del todo bien. No es muy técnico el concepto formas de evaluación, pues puede prestarse a interpretaciones erradas. Entonces, con procesos de deducción y síntesis, se corrige y se establece que es más prudente plantear el problema de esta forma. Criterios metodológicos usados por los docentes para evaluar al alumnado de primer año de la Facultad de Derecho. De igual manera, con ellos se puede aventurar una hipótesis y prever su verificación. Cuando se habla de criterios pedagógicos, nos referimos a principios de los cuales parten los docentes. Entonces, se puede prever que la mayoría de los docentes evalúa por medio de objetivos y con exámenes que persiguen verificar si el alumno recuerda los contenidos compartidos. Si eso es así, se puede prever que una forma de verificar la hipótesis sería haciendo un análisis pedagógico de los diferentes instrumentos de evaluación empleados. Y para finalizar la fase de verificación de la hipótesis, también es necesario estar regresando a la primera, ya sea a la segunda, o a la segunda y después a la primera, dependiendo cómo sea. Esto nos va a permitir garantizar la coherencia para resolver problemas o contradicciones que se puedan detectar durante el desarrollo de la investigación. El ejemplo anterior de los criterios pedagógicos utilizados por los docentes es real. Fue un trabajo realizado por el doctor Carlos Velázquez hace años, y mientras se analizaban los instrumentos de evaluación, o sea, los exámenes, surgieron varias interrogantes que implicaban volver a plantear el problema. Por ejemplo, al principio solo se había planteado como formas. Eso limitaba y sesgaba mucho la fase de recogida de datos. Luego se fue modificando la hipótesis hasta llegar a la forma planteada en la que quedó en este párrafo donde dice criterios pedagógicos usados por los docentes para evaluar al alumnado de primer año de la Facultad de Derecho. No sé si hay alguna duda. O con esto queda claro que las tres fases se interrelacionan entre sí. ¿No hay dudas? Porque ya el próximo día vamos a pasar a la otra unidad que es referente a la metodología, que siempre está relacionado a la investigación. Recuérdense que todo esto es de investigación, porque por eso el curso se llama Métodos y Técnicas de Investigación. Si ustedes ven al final de cada capítulo, para los que tienen el libro, hay unas actividades que ustedes pueden ir respondiéndolas, y eso les va a ayudar para ir leyendo un poco sobre el tema. Y si hay dudas, las pueden ir marcando o sacándolas, poniéndolas en una su hojita, y después pueden preguntarme todo lo relacionado a las dudas que puedan encontrar. Sería importante que lo empiecen a hacer para que así a la hora del examen ya ustedes ya leyeron bastante sobre el tema, entonces, o ya lo estudiaron, entonces ya sería solamente de dar un repaso para poder entrar al examen. Gracias, licenciado. No tenga pena, a la orden. Vamos a ver.
Aquí me pregunta Lenoska. En el planteamiento del problema, la sensación, dijo que se divide en racional. No, esto no fue en la sensación, esto se habló en aventurar una hipótesis. Que dijimos que en la segunda fase, aunque también en las otras se puede desarrollar lo que algunos investigadores llaman la fase racional o lógica. Esta es la que se trata de un proceso en el que se analiza la información con la que se cuenta, o sea, se analiza la información que tenemos respecto al tema y esto va a hacerse con el fin de realizar conjeturas, interpretaciones y conclusiones tentativas del tema objeto de la investigación. A eso se refiere, pero está en la fase de aventurar una hipótesis. Usted me preguntaba si está... no dije que el planteamiento del problema, que sensación, se divide en racional. Y no dije eso, que solo dije la fase racional que está en aventurar una hipótesis. No sé si queda resuelta la duda. ¿Quién es? ¿Lenoska? Bien. Rosme me pregunta cuál es la diferencia entre análisis y síntesis. La diferencia está que en el análisis se desintegra un todo, o sea, se divide en partes un todo para estudiar cada una de esas partes por separado para llegar a la esencia del fenómeno que se busca. Y en la síntesis lo que se hace es recomponer, o sea, volver a hacer, ir como poniendo las piezas que se desintegraron, como que fuera un rompecabezas, para poder unir nuevamente ese todo. O sea que el análisis desintegra y la síntesis lo integra. Entonces, con esto terminamos esta unidad y continuamos con las siguientes el próximo día. Que pasen Ya, feliz. No, sí, dígame. una pregunta. ¿Cuándo van a subir los resultados de las recuperaciones? Fíjese que no sé, todavía tengo que ver porque, ¿cómo se llama? Tengo que separarlos por secciones porque como ahí si no da la opción de, igual que como en Moodle, que automáticamente los separa. Aquí tengo que separarlos y si hay como 15 que entregaron el examen como 10 minutos después y ellos a los que integraron, digamos, de las 20 en adelante ya no los aceptó el programa. Yo creo que, estaba viendo que alguien, no sé si todavía está, vamos a ver, todavía está Jorge Mario. Sí, Ligda. Es que me está preguntando la diferencia entre método y metodología. Recuérdese que el método se adapta a los propósitos del investigador y al objeto de su estudio y tiene algunos pasos y procedimientos. Y la metodología, esta se encarga de analizar su pertinencia, o sea, estudia los elementos de cada método. Podríamos decir que se encarga del análisis y comprensión para verificar sus fortalezas. Muy bien, licenciada. Solo con una consulta. Lo referente a metodología y metódica es lo mismo. No, la metódica es el estudio de los métodos. Y la metodología es la que se encarga de analizar los elementos de cada método, porque recuérdense que cada método es diferente en su utilización. Como vimos, el método deductivo es diferente, el analítico también es diferente. Siempre se llega a lo mismo, pero podría decirle que nos pueden, en algún momento, en alguna investigación, nosotros a veces sin darnos cuenta utilizamos todos los métodos, estos que acabamos de ver, porque son los que más se utilizan para realizar trabajos de investigación. Y muchas veces ni siquiera los identificamos y ya los utilizamos.
Entonces son los métodos más utilizados, pero recuérdese que uno es para analizar o desintegrar algo, el otro es para unirlo. El deductivo empezamos de lo muy conocido a lo poco conocido y el inductivo empezamos de lo poco conocido a lo muy conocido. O sea que cada uno tiene sus particularidades para su utilización. No sé si queda claro. Sí, licenciada, gracias. No, de nada. Bueno, entonces nos quedamos hasta ahí y les deseo feliz noche. Feliz noche, Ligda. Feliz noche. Feliz noche, Feliz noche. licenciada. Para Adiós, servirles. Liz. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz Para noche. feliz noche, Feliz Alice. noche, licenciada. Feliz noche, Ismelda. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Esdras. Feliz noche, Feliz Manuela. noche, licenciada. Feliz noche, Daniela. Feliz creo. noche, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Para servirles, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, que descansen. Feliz noche. Buenas noches, Francisco.